Bien, hoy día vamos a repasar lo que son las preguntas del temario para el aporte del segundo trimestre. Tenemos aquí este primer ejercicio. Tenemos que resolver este primer ejercicio, que si lo observamos bien, son unas operaciones combinadas. ¿Por qué? Porque tenemos signo positivo, signo más, tenemos una división, tenemos acá una multiplicación, acá tenemos una resta, signo negativo, tenemos otro signo más y por último otro signo más. Aparte de eso, están todos entre paréntesis, es decir, hay signos de agrupación. Entonces, los signos de agrupación son paréntesis, ¿verdad? Son los corchetes, también son las llaves. Se puede usar cualquiera de ellos. En este caso, estamos utilizando paréntesis. Bien, luego tenemos que observar o acordarnos de la jerarquización. La jerarquización es un orden en el cual debemos resolver las operaciones combinadas. Y en este caso, tenemos tres paréntesis bien definidos. Este primer paréntesis, donde está 30 más raíz cuadrada de 16. Este segundo paréntesis, donde tenemos una multiplicación 5 por 4 y luego una resta menos 3. Y el último paréntesis que nos dice, o que visualizamos, que está una suma de 10 más 4. Entonces vamos a ir resolviendo paréntesis por paréntesis. En el primer paréntesis, el 30, como ya es un número entero, que no tiene mayor influencia aquí, tenemos que resolver esta raíz cuadrada que está aquí. Recordemos que cuando tenemos una raíz, por ejemplo, raíz de 25, y no tenemos un índice, que es aquí, un numerito que va aquí, este índice se sobreentiende que es el índice 2, es decir, que es raíz cuadrada. Entonces, aquí tenemos una raíz cuadrada de 16. Y bueno, 16 tiene raíz cuadrada exacta, es un número que tiene raíz cuadrada exacta. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. ¿Por qué 4? Porque 4 por 4, o 4 elevado al cuadrado, es 16. Bien, entonces colocamos aquí en la parte de abajo, aún entre paréntesis, el 30 y la raíz cuadrada de 16, que es 4, como vemos aquí. ¿Sí? Luego avanzamos y tenemos ahora que colocar el signo de división, el que está ahí. Eso no lo podemos cambiar. Tenemos signo de división y luego inmediatamente nos encontramos con otro paréntesis, donde tenemos un producto o una multiplicación de 5 por 4 y luego una resta a menos 3. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hago primero? ¿La resta de 4 menos 3 o la multiplicación de 5 por 4? Ya, según la jerarquización, el orden que tenemos que seguir es que primero realizamos las multiplicaciones y divisiones y al final sumas y restas. Por lo tanto, aquí tenemos que realizar primero la multiplicación. Entonces, si realizamos la multiplicación de 5 por 4, nos da 20, que es el número que ponemos a continuación. ¿Sí? Aquí está, 20. Luego, ya realizamos esta multiplicación, nos queda este signo menos, lo ponemos aquí, menos, ¿sí? Menos 3. Cerramos el paréntesis. Luego nos encontramos con el signo de positivo, el signo más también lo colocamos, signo positivo. ¿Listo? Y ahí tenemos un paréntesis último, donde tenemos una sencilla suma entre 10 más 4. Dos números positivos, enteros, entonces suman 10 más 4 nos da 14. Entonces aquí tenemos ya casi que resuelto todos los paréntesis. Bien, aún nos falta terminar de eliminar esos paréntesis, esos signos de agrupación. Y tenemos aquí 30, en el primer paréntesis 30, una operación suma 30 más 4 nos da 34, ¿verdad? 34, colocamos el 34, luego viene el signo de división y luego tenemos en este otro paréntesis aquí una resta, 20 menos 3. 20 menos 3 es 17 y eso lo colocamos aquí. Y por último, eliminamos el paréntesis de acá donde tenemos que se están multiplicando dos signos positivos. A ver, ¿cómo es esto? Tenemos más aquí porque recuerden que cuando tenemos un signo incluido un coeficiente, un número, y luego tenemos un paréntesis, supongamos que tenemos un menos 1, por ejemplo, significa que este más 5
se está multiplicando con el menos 1, es decir, los signos y también los números. Por lo tanto, aquí tendremos que multiplicar, aplicar la ley de los signos de la multiplicación. Más por menos, signos diferentes, da negativo. 5 por 1 nos daría 5, ¿verdad? Entonces, aquí en el caso de nuestro ejercicio no existe tal situación. ¿Por qué? Porque tenemos el signo más que precede o está antes de el número, el paréntesis. Entonces aquí tenemos más, y aquí este número, este signo del número que está dentro del paréntesis también es positivo. Entonces sería más por más, nos daría más, ¿sí? Y quedaría 14. Bien, entonces ya tenemos 34 dividido para 17 más 14. Esta parte de aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí, 34 dividido para 17 más 14. Ahora, ¿qué significa eso? Tenemos que analizar bien qué vamos a hacer primero. Aquí tenemos dos opciones: o hacemos primero la división de 34 para 17, o sumamos 17 más 14 y luego dividimos entre 34. Pero la jerarquización nos da el lineamiento, el indicador de que primero tenemos que realizar esta división de aquí. Es decir, primero divisiones, multiplicaciones y luego sumas o restas. Entonces, vamos a dividir 34 para 17. Y dividiendo 34 para 17 nos da 2. Entonces, ese 2 es el que vamos a poner aquí abajo. El resultado de dividir 34 para 17. Luego, obviamente, colocamos más 14. Y luego al final, ya en esta última parte, lo único que tenemos que hacer es sumar estos dos números que son positivos. Recuerde que cuando un número está solo, así por ejemplo el 2, se supone que es positivo, ¿no? Aunque no coloquemos el signo positivo, se supone que es positivo. Entonces, si yo tengo dos números del mismo signo, como en el caso de aquí, el 2 es positivo, el 14 también es positivo, pues tengo que sumarlos, 2 más 14 o 14 más 2, y eso nos da 16. Entonces ya tenemos terminado nuestro ejercicio, ¿sí? Y la respuesta es 16, y esa es la que vamos a poner aquí en el cuadrito que tenemos en blanco, 16. Entonces, primero realizamos o eliminamos los signos de agrupación. Si tuviésemos un exponente por aquí, también realizamos eso, y luego empezamos con las multiplicaciones, divisiones y por último sumas o restas. ¿Listo? Y ese sería el procedimiento. Bien, ahora vamos a realizar la pregunta número 2. Dice así: reconoce la fracción que representa cada color y calcula la suma. Es decir, tenemos que hacer dos cosas. Primero, reconocer la fracción según los colores que tenemos ahí. Aquí vemos dos colores, ¿verdad? Claro, observamos dos colores. El color verde, verde y verde. Y el color morado, ¿sí? Una vez que hemos definido esos colores, vamos a responder lo que nos han solicitado. Entonces, ya reconocimos, ¿sí?, los colores que están en este cuadro grande, porque aquí hay un cuadro grande. Si lo vemos aquí, es este cuadro así, todo este cuadro grande, ¿verdad? El cuadro principal. Ese cuadro o cuadrado principal está dividido en varias partes. Eso es lo que tenemos también que contar primero. En cuántas partes está dividido este cuadrado. Entonces aquí vemos que está dividido en 1, 2, 3 verticales y 1, 2, 3 horizontales. Entonces 3 por 3 es 9. Entonces está dividido en 9 partes. ¿Ya? Entonces ese 9 es, digámosle que, el denominador de la fracción que nos están pidiendo aquí. En ambos casos, tanto para el color verde como para el color morado. Y ya vamos respondiendo ahí. Ahora, una vez que ya sabemos en cuántas partes está dividido el cuadrado, en este caso 9 partes, ¿sí?, vamos a contar los colores, en cuántos colores verdes y en cuántos colores morados. Como aquí tenemos el color verde, el patrón que nos ha dado ahí,
o es lo que tenemos que encontrar. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ponemos aquí 5 en el numerador, ¿sí? Es decir, las partecitas en las que está dividido el cuadrado o el polígono, cual este sea, sería el numerador, los de los colores. Y el total de las partes que está dividido, en este caso 9, sería siempre el denominador. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Ya. Entonces ya tenemos la primera parte, que es el color verde. Ahora vamos con el color morado. El color morado apenas son 2 partes. Por lo tanto, aquí ponemos 2, ¿sí? En el numerador. Entonces ya tenemos 2 fracciones. La primera, 5 novenos, ¿verdad? Y la segunda, 2 novenos. La ventaja de esto es que los denominadores son idénticos, son los mismos. Por lo tanto, se determina que son fracciones homogéneas. Fracciones homogéneas son aquellas cuyos denominadores son iguales. Entonces vamos a colocar ahora aquí abajo la primera fracción del color verde, que es 5 novenos, o 5 sobre 9, y la segunda fracción, que es el color morado, que es 2 novenos, o 2 sobre 9, ¿sí? Y entonces tenemos que encontrar la otra parte de la pregunta, que dice calcular o calcula la suma. ¿Qué suma? La suma de las 2 fracciones que hemos encontrado. Entonces vamos ahora a determinar la suma de estas 2 fracciones. Como son fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador, entonces es mucho más fácil realizarla. Simplemente copiamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. En este caso tenemos una suma, aquí está un signo positivo, y sumamos 5 más 2. 5 más 2 es 7. Y ese sería el resultado. Realmente no es difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que contar primero en cuántas partes está dividida, o en cuántos cuadritos está dividido el cuadrado. Ponemos como denominador 9 cuadritos. Y en cuántas partes de colores, es decir, de verde hay 5, 5 arriba, y de morado hay 2, 2 arriba. Ya tenemos las fracciones. Luego sumamos esas 2 fracciones, y la suma de esas 2 fracciones es mucho más fácil porque son fracciones del mismo denominador, es decir, 9 en una y 9 en el otra. Entonces eso significa que son fracciones homogéneas. Colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores, en este caso 5 más 2, 5 más 2 es 7. Y listo, y hemos respondido nuestra segunda pregunta. Bien, ahora tenemos la pregunta número 3. En la pregunta número 3 habrá que leer un poquito más porque es una parte de conceptos, es una parte de un enunciado donde nos dan datos sobre un evento, ¿sí? Y aquí leemos claramente que dice: en un puesto de mercado artesanal hay 150 artesanías a la venta. Esa es una parte importante que debemos considerar. Cuando nosotros tenemos un enunciado de un problema, señalamos, resaltamos las partes informativas más importantes, es decir, la información más importante que nos dan son las partes numéricas y también de qué se trata. Por aquí dice 150 artesanías a la venta. Bien, seguimos leyendo, de las cuales 2/5 partes están hechas de madera. Entonces aquí señalamos 2/5 partes son de madera, ¿ok? Eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Luego dice, y 3/5 partes, ¿sí?, son de cerámica. Entonces aquí ya vamos viendo que hay 2 tipos de productos o 2 tipos de artesanía, las de madera y las de cerámicas, ¿verdad? De madera 2/5 partes y de cerámica 3/5 partes. Ahora, si pasado un mes, ¿verdad?, se han vendido, esta parte es importante, ¿cuánto? 3/4 partes de las artesanías en madera, tenemos que también resaltar esa parte, 3/4 partes de artesanías en madera, esa información es clave, y 2/3, ¿sí?, en fracciones de la de cerámica, ¿sí? Entonces todos esos datos que nos están dando son importantes, son relevantes, y tenemos que resaltarlos, encerrarlos en cuadritos o subrayarlos con rojo, ¿no?, con un resaltador. Ahora dice la pregunta, aquí viene la pregunta que es la que tenemos que resolver. O sea, tenemos que analizar bien la pregunta, ¿cuántas artesanías se vendieron? Es decir,
tengo que sacar el porcentaje que se ha vendido o la parte de cerámicas y también la parte que se ha vendido de madera. Entonces tenemos que hacer unas operaciones matemáticas para poder encontrar y luego sumar esas dos partes. O sea, si yo saco tanto de madera más tanto de cerámica, entonces voy a encontrar la total de las ventas, el total de las ventas. Bien, entonces ¿qué hacemos? Bueno, aquí tenemos una pequeña guía, pero lo vamos a explicar igualmente, ¿sí? Por ejemplo, primero observemos que tenemos que el total es de 150. Entonces ponemos eso aparte, 150. Siempre el total es importante, es el 100% de todo lo que tengo para vender. Es el total. Ahora, de esas 150, pasado un mes, tenemos 2/5 partes de madera. Entonces hacemos un paréntesis y ponemos 2/5. Eso es de madera, ¿sí? Luego, observamos más adelante, seguimos leyendo y vemos que tenemos 3/5 partes de cerámica. Lo ponemos aquí al ladito, ¿sí? Un poquito más acá, 3/5 partes de cerámica, ¿sí? Bien, cerramos el paréntesis. Pero recordemos que se han vendido, aquí dice, pasado un mes, se vendieron 3/4 partes, entonces esto aquí lo multiplicamos por 3/4 de cerámica, de madera. Y también se han vendido 2/3 o 2/3 partes de cerámica, ¿sí? Listo. Multiplicamos eso y ya dijimos al inicio que tenemos que sumar esta parte de las cerámicas, de la madera, más esta parte de la cerámica, ¿sí? Déjenme corregir aquí un segundito porque no se ve bien. Correcto, entonces aquí ya estamos corregidos. Entonces miren, esto es madera, ¿verdad? Madera, y esta parte de acá es cerámica, ¿ok? Ahora, usted me puede preguntar, mister, ¿y por qué tengo que multiplicar 2/5 por 3/4? ¿Y por qué tengo que multiplicar 2/3 por 3/5? Primeramente, esas son las partes de cerámica, de madera, y la otra de cerámica. Y recordemos que si vendemos de esa parte del total de madera, vendemos otra partecita en un mes, pues obviamente tenemos que multiplicar, no vamos a sumar. Multiplicar de esas 2/5 partes, multiplicamos por las ventas, que son 3/4 partes. Y lo mismo con cerámica, de las 2/3 partes, o 2/3, multiplicamos por 3/5, ¿sí? Listo. Entonces ya tenemos eso, y ya dijimos al inicio que tenemos que luego al final sumar todo eso, ¿no? Esa es la explicación, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí las operaciones indicadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Resolver esas operaciones. Y vuelta nos encontramos, o de nuevo nos encontramos con operaciones combinadas. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Eliminar el paréntesis, ¿verdad? O desarrollar lo que está dentro del paréntesis. Es decir, todo esto de aquí. Primero esto, que es madera, y luego lo de acá, que es cerámica. No podemos multiplicar y sumar todo del mismo golpe, sino que vamos a multiplicar una parte, luego multiplicamos la otra y al final sumamos, ¿ok? Bien, entonces aquí vamos a multiplicar estas dos fracciones, la 2/5 por la 3/4, y la multiplicación de fracciones es muy sencilla. Solo tengo que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso 2 por 3 y 5 por 4. Bien, entonces el 150 lo volvemos a bajar o a copiar tal cual. Luego abrimos paréntesis y multiplicamos 2 por 3, que es 6, y 5 por 4, que es 20. Y luego hacemos lo mismo con las de acá, 2 por 3 por 3 por 5. Entonces ahí multiplicaríamos 2 por 3 y 3 por 5. ¿Cuánto es 2 por 3? Ponemos el signo más, 2 por 3 es 6, coincidentemente da lo mismo, y 3 por 5 es 15. Bien, listo. Hasta ahí ya hemos realizado las primeras operaciones, que es la multiplicación de las fracciones. Luego nos tocaría sumar estas dos fracciones que están aquí, ¿sí?
porque esas están todas dos dentro del paréntesis. Ahora, antes de multiplicar, de sumarlas, yo puedo también revisar si las fracciones yo puedo simplificar. Aquí arriba sacar la mitad o sacar la tercera, qué sé yo. Aquí podemos sacar la mitad, que es 3. Aquí la mitad es 3, la mitad de 6 es 3, es decir, 6 dividido para 2 es 3, y la mitad de 20 es 10. Entonces la reducimos un poco la fracción. Y acá también podemos sacar la tercera, es decir, dividir para 3, 6 dividido para 3 es 2, ¿verdad? Y la tercera también abajo, 15 dividido para 3, que es 5. Entonces ya nos quedaría 3 décimos o 3 sobre 10 más 2 sobre 5. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a colocarlas así nuevamente para que no nos confundamos. O sea, no podemos confundir. Entonces ponemos 3 sobre 10, ¿verdad? Más, ¿verdad? 2 sobre 5. Listo. Y entonces ahora sí, eliminamos el paréntesis, es decir, desarrollamos lo que está aquí adentro del paréntesis. Esta suma de dos fracciones. Ok, ese es el orden que tenemos que trabajar. Bien, por lo tanto, bajamos otra vez el 150. Recordemos que el 150 es el total de las artesanías. Y eso está multiplicando por el resultado de esta suma. Aquí aplicamos la carita feliz, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí aparte. Sí, la carita feliz que yo les enseñé. Aquí la carita feliz significa que yo voy a multiplicar 10 por 5 y eso me va a dar 50. Y eso lo coloco aquí, ¿verdad? Y luego voy a multiplicar en manera cruzada este numerador con el denominador de acá. Sería 3 por 5, que es 15, ¿verdad? Y más, ¿verdad? El otro, que sería 2 por 10, ¿ok? Y 2 por 10 es 20, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuánto nos quedaría? Realmente nos quedaría 20 más 15 es 35. Y en el denominador 50. ¿Sí? Bueno, aquí podemos sacar la quinta. Recordemos que cuando tenemos una fracción donde tenemos números terminados en 5 y en 0 o en 0, podemos sacar quinta más rápido. Hacemos más rápido. Entonces, la quinta es 7. Y la quinta de 50 es 10, ¿verdad? Entonces realmente nos quedaría ya reducida, simplificada esa fracción, nos quedaría 7 décimos. Y eso es lo que vamos a colocar aquí, a multiplicar con el 150. Recordemos que todavía nos falta esa parte, ¿sí? 7 décimos. Bien, como yo les enseñé en el curso, hay un truquito, podemos eliminar este 0 con el de aquí, para que se nos facilite la simplificación. Y el 7 dividido para 1 es 7, por lo tanto esto quedaría 150, o 15, perdón, 15 por 7. Y 15 por 7, ¿cuánto es? Tenemos que multiplicar 15 por 7 y tenemos el resultado, y eso nos da 105. 105. Es decir, se vendieron en total 105 artesanías, entre cerámicas y entre maderas. Y esa es la respuesta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con esto queda resuelto la pregunta en cuestión. Listo. Continuando con la pregunta 4, tenemos así: escribe cada fracción como un porcentaje. Eso nos dice aquí: escribir cada fracción como un porcentaje. Bien, ¿qué es el porcentaje? Es decir, el porcentaje es el 100%. Cuando tengo un 100%, ¿sí? O es un porcentaje de 100%, eso significa que este es el todo, el total, el todo es el 100%, ¿verdad? El todo, ¿sí? Por decir, el 100% de los estudiantes de bachillerato van a salir de vacaciones, se van todos, toditos, no queda ni uno, ¿sí? Pero si yo digo el 80% de los estudiantes de bachillerato se van de vacaciones, eso ya es una parte menor, ¿verdad? Es decir, como quien dice, 8 dividido para 100. 8 dividido para 100 sería el 80%, ¿verdad? 8 dividido para 100. ¿Sí? Entonces ese es el 80%. Bien, aquí nos están pidiendo que la fracción que nos dan
Es decir, esta fracción de aquí son dos fracciones. Esta 12 sobre 20 y esta de acá 2 sobre 5 la escribamos como porcentaje, no como fracción ni como decimal, porque si yo me doy cuenta aquí 8 dividido por la 100 es 0,08, ¿verdad? Y esto es decimal, esto es fracción y esto es porcentaje. Son tres formas distintas de escribir el mismo número, el uno en fracción, el otro en porcentaje y el otro en forma decimal. ¿Listo? Entonces nos piden es en porcentaje, es decir, tenemos que escribir así, un número, otro número, depende de lo que nos dé al realizarlo. Como no tenemos más información que la fracción, tenemos que multiplicar este 20 por un número que nos dé 100. Y mismo acá, este número 5 por un número que también nos dé 100. Entonces, a 20 yo lo voy a multiplicar por 5, voy a ponerlo con rojo aquí, por 5, y me da 100. 5 por 20, 100. Pero como multipliqué este 20 que está aquí abajo en el denominador por 5, también tengo que hacerlo en el numerador. O sea, tengo que hacer lo mismo arriba. Multiplico el 12 por el 5. Entonces, por lo tanto, aquí 12 por 5 me da 60, ¿verdad? Vamos abajo. Abajo, en cambio, en el segundo ejercicio, sería 5 por 20, ¿verdad? Para que me dé 100. Y arriba también en el numerador voy a multiplicar por ese mismo factor, por ese mismo número. Recuerden, si yo multiplico un numerador o un denominador por un factor o un número, abajo también tengo que hacer lo mismo en el otro término, es decir, o bien en el numerador o bien en el denominador. En este caso, como nos dan esta información de aquí, este es 100, obviamente que es 100 porque es el 100%, entonces tenemos que encontrar, multiplicar por un número ambos términos de la fracción, es decir, tanto el numerador como el denominador, tanto el numerador como el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Bien, listo. Entonces, una vez que tenemos eso, ya es algo muy sencillo. ¿Por qué? Multiplico 2 por 20, me da 40. Y entonces yo me acuerdo que aquí está, según este formato, ¿verdad? Si yo tengo 8 dividido por la 100, es el 80%. ¿Sí? A ver, es 80, no es 8 aquí. Aquí hay un error. Es el 80. Aquí me equivoqué. Es el 80 aquí arriba. Ahí sí. 80% es 80 dividido por la 100. ¿Sí? En este caso, si yo tengo 60 dividido por la 100, entonces es el 60%. Y en el caso de abajo, 40 dividido por la 100 es el 40%. Y listo, ya está resuelto mi ejercicio. Bien, vamos a avanzar con el ejercicio, la siguiente pregunta. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Dice aquí, hay que leer otro enunciado, como les decía en el ejercicio anterior. Vamos a ir señalando las partes importantes. ¿Sí? Por ejemplo, dice, se encuestó a 120 jóvenes sobre la actividad que realizan en vacaciones. Y nos dice, si el 20% de ellos asisten a clases de cerámica, ¿verdad? Es decir, una parte de ellos, que es el 20%, asiste a cerámica. Pero dice aquí, y el resto, hay que encontrar ese resto, porque no nos dicen cuánto, nos dicen el resto, no realiza actividades, ¿ya? No realiza actividades. Vamos a la pregunta. La pregunta dice, ¿cuántos jóvenes o cuántos son los jóvenes? ¿Cuántos son los jóvenes que no realizan actividades artísticas? ¿Ok? Entonces tenemos que responder tantos jóvenes, por decir 20 jóvenes, 40, 50 jóvenes, no realizan actividades. Aquí no nos están pidiendo porcentaje, aquí nos están pidiendo cantidad de jóvenes que no realizan actividades. Bien, primeramente, observemos, 120 jóvenes total, el 120 representaría el 100%, es decir, el total de jóvenes, ¿sí?, que realizan, se encuestó a 120 jóvenes que son encuestados, el total 100%. Entonces, como nos dicen que el 20% van a cerámica, entonces ponemos 20%, que es lo mismo 20 sobre 100, como vemos aquí, 20 sobre 100, ¿sí? Ese es el 20%, cerámica. Y el resto,
simplemente tenemos que restar, valga la redundancia, 100 menos 20 nos da 80. Por lo tanto, el resto es el 80%, como vemos aquí. Y el 80% se lo representa también como 80 sobre 100. Ahora, también lo podemos representar a ese 80% como un decimal, ¿verdad? Como 0,80. ¿Estamos? Si usted divide 80 para 100, le va a dar 0,8 o 0,80. Bien, ahora nosotros tenemos que sacar el porcentaje primero del 80% del total, es decir, el 80% de 120. Como tenemos aquí, el 80% del total, que es 120. Entonces, 120 por el 80%, y ese sería el número de jóvenes que no realizan actividades artísticas. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras: multiplicando 120 por 0,80 en número decimal y nos da 96 jóvenes. O también lo podemos hacer 120 multiplicado por la fracción que significa el 80% o representa el 80%, que es 80 sobre 100. Si lo hacemos así, vamos a eliminar el 0 de aquí arriba con el 0 de acá abajo, tenemos el otro 0 de acá del 120 con el otro 0 que nos queda del 100, y nos quedaría 12 por 8 dividido para 1. El 1 es un número neutro en la división, no implica nada, entonces simplemente nos quedaría multiplicar 12 por 8. ¿Cuánto es 12 por 8? 96, no da el mismo resultado. Si se dan cuenta, entonces lo podemos hacer de esta manera o lo podemos hacer de esta otra manera. Yo les recomiendo la primera, que es la más rápida, porque recuerden ustedes que en un aporte, en un examen, en una prueba, el tiempo es el peor enemigo, es decir, el factor tiempo es importantísimo. Por lo tanto, vámonos por el camino más corto. Y el camino más corto en este caso es esta primera forma. Pero si usted dice, no, yo tengo suficiente tiempo, yo lo quiero hacer así, lo entiendo mejor de esta manera, ¿verdad? Así también podemos decir, lo entendemos mejor de esta manera de aquí, entonces de esa manera también lo puedo hacer. No hay ningún problema, sea de la una o sea de la otra, nos da el mismo resultado. Ahora, quiero hacer hincapié en este momento de que todas estas preguntas van a tener que responderlas y también colocar, digamos que el procedimiento, todo este proceso que está aquí, que dicho sea de paso ya lo hicimos en el aula presencial. Aquí estamos haciendo un repaso para que ustedes refuercen sus conocimientos en casa. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Bien, vamos con la pregunta número 6. Dice aquí, determinemos la fracción que continúa en la siguiente secuencia. Tenemos que en estos casos leer bien la pregunta, ¿sí? Leerla bien 2 veces, 3 veces hasta que la entendamos. Una de esas partes es la que muchas veces no nos descuidamos y no podemos después responder correctamente. Entonces, tenemos que entender la pregunta. Si no la podemos entender, tenemos que solicitar al docente que nos ayude en esa parte, explicándonos de qué se trata la pregunta, y dándonos una guía de cómo realizarlo el problema. Bien, entonces, pero yo tengo que estudiar, tengo que revisar mis libros, mis apuntes, los ejercicios que he realizado de este tipo y practicar mucho, porque la práctica hace al maestro. Si usted no practica, entonces no va a tener destreza como para resolver en el menor tiempo posible este tipo de ejercicio. Aquí tenemos un enunciado que dice determinemos, o sea, tenemos que encontrar la fracción. Es muy claro lo que dice aquí, la fracción, no dice el número simplemente, es una fracción, ya, que continúa, es decir, que va después en la siguiente secuencia, es decir, esta secuencia de números. Aquí nos dan una secuencia de números: 1/4, 3/4, 9/4 y 27/4. O como usted le quiere decir, 1/4, 3/4, 9/4 y 27/4. Entonces, tenemos que encontrar cuál es la fracción que va a continuación. Es decir, aquí tenemos que encontrar un numerador, ¿sí? Y acá un denominador, ¿sí? Bien, por lo tanto, esto es una secuencia, y en la secuencia siempre va a haber un número aquí en medio, entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto,
y así sucesivamente, que se va a repetir. Eso se llama patrón. Ese patrón tenemos que encontrarlo primero. Lo primero es encontrar el patrón, ¿ya? ¿Qué patrón tiene esa secuencia? Y en este caso es más fácil porque los denominadores son los mismos. Si usted se da cuenta, es 4, acá también es 4, acá también es 4 y acá también es 4. Por lo tanto, si los denominadores son idénticos, debemos prestar la atención en los numeradores, es decir, en el 1, en el 3, en el 9 y en el 27, para encontrar el patrón. Listo. Una vez que encontremos el patrón, entonces ya podríamos definir la fracción que nos están pidiendo, es decir, la fracción que continúa, o sea que va después de esta última, aquí, en esta parte que continúa aquí, ¿sí? Esta fracción de aquí es la que tenemos que encontrar. Pero para eso debemos primero calcular el patrón. Y es muy fácil, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí hay, si decimos, a ver, aquí podemos sumar, ¿no?, este número con el de aquí. Es decir, podemos sumar uno, llegar a un número, sumarle al 1 un número para que llegue a 3. Y obviamente a 1 yo tengo que sumar 2. Si yo sumo 1 más 2, me daría 3. Y ese mismo más 2 tengo que sumarlo al 3 y tiene que darme 9. Pero resulta que no me da, porque si yo sumo 3 más 2, me da 5 y no 9. Por lo tanto, no es suma. Descarto la suma. Ahora vámonos con el producto. Si al 1 yo lo multiplico por un número, tiene que darme 3. Y obviamente que sí. Ese número es el 3. Recuerde que el 1 es un término neutro en la multiplicación. Si yo multiplico 1 por 3, me va a dar 3. Entonces aquí el patrón es por 3. Número 3. Ese mismo por 3 tengo que multiplicarlo al 3 para que me dé 9. Y efectivamente me da 9. ¿Sí? Y lo mismo con el 9. El 9 por 3 es 27. ¿Sí? Entonces el 27 ahora lo tenemos que multiplicar también por 3 para encontrar el numerador que va aquí. ¿Sí? Voy a escribir bien ese 3. Ya, 27 por 3 es 81. Entonces ese es el número que continúa en el numerador, 81 en la secuencia. Y abajo, por lógica, ¿sí?, va a seguir el mismo 4, porque todos tienen el mismo denominador. Por lo tanto, he encontrado el patrón que es por 3, multiplicado por 3, el 3, y abajo el denominador es el mismo porque se repite todas las veces. Por lo tanto, la fracción que continúa es esta, 81 sobre 4. Y esta es la fracción que continúa, y entonces este sería el resultado, 81 sobre 4. ¿Listo? Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Correcto, la siguiente pregunta nos dice, observa cada secuencia con fracciones y descifra el patrón. Vamos a leerla nuevamente. Observamos cada secuencia que está escrita con fracciones, ¿verdad? Sí, aquí vemos 1 medio, 5 sextos, 7 sextos, 3 medios, 11 sextos. Y tenemos que descifrar o encontrar, hallar, calcular el patrón. Lo que estábamos viendo en la pregunta anterior, ¿verdad? ¿Y qué es el patrón? Es un número que se suma o se multiplica o se divide o se resta y que va siempre aquí en medio de estos números y tiene que darnos el resultado. Al sumar, multiplicar, dividir o restar, si yo al un medio le sumo, le multiplico, le divido o lo resto por un número, tiene que darme 5 sextos. Y ese mismo número que multipliqué aquí, sumé o resté, tiene que darme acá. Y a multiplicar, sumar o restar por el 5 sextos, tiene que darme este número de acá. Y así sucesivamente. Ese es el patrón, ¿verdad? Que sigue una secuencia. La secuencia tiene un orden, ¿verdad? Entonces aquí vemos que podemos probar, ¿no? Porque aquí ya tenemos denominadores distintos. Tenemos aquí un 2, aquí tenemos un 6, acá otro 6, acá otro 2 y aquí aparece otro 6. Y los números de arriba en el numerador, en cambio, van del 1 al 5, del 5 al 7, del 7 al 3 y del 3 al 11. Bien, en este caso no es como el ejercicio anterior, que simplemente multiplicamos por un mismo número y como la fracción eran homogéneas, es decir, tenían el mismo denominador, todos eran 4, 4, 4, 4, ¿sí? Entonces era fácil encontrar este valor.
el patrón. Pero en este caso vamos a aplicar otra estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? Y esa es la que tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Asumimos que de pronto puede ser una secuencia donde tenemos que sumar a este número un medio, otro número, otra fracción para que nos dé 5 sextos, ¿verdad? Nos dé esta fracción de aquí. Es decir, a la fracción número 1 le vamos a sumar otra fracción que al sumarla nos dé 5 sextos. Entonces, hagámoslo al revés, es decir, vamos a restar 5 sextos, ¿verdad? Para calcular esa fracción patrón, 5 sextos menos, restamos, ¿verdad? Menos un medio, ¿ok? Y tiene que darnos un patrón. Se supone que nos da un patrón que es el que vamos a encontrar. Bien, vamos a aplicar la carita feliz. 6 por 2 es 12, ¿verdad? 5 por 2 es 10. Ahí sigue el signo menos. Y restamos 1 por 6. Multiplicamos, perdón, 1 por 6, 6. Y aquí nos da 10 menos 6, que nos da 4 sobre 12. Se supone que este sería el patrón. Ahora, aquí podemos simplificar, ¿verdad? Recuerden, queridos estudiantes, siempre busquemos simplificar las fracciones cuando sea necesario. En este caso, sí, sacamos la cuarta, dividimos para 4 es 1, la 12 para 4 es 3. Por lo tanto, se supone que el patrón es 1/3. Bien, y eso lo podemos probar en cualquiera de las secuencias. Es decir, la primera con la segunda con la tercera fracción, la tercera con la cuarta, etcétera, etcétera. Vamos a probar la primera con la segunda, ¿sí? La segunda con la tercera, estas dos de aquí, ¿sí? Porque ya la primera, pues ya la restamos y vamos a sumar ahora a este 5 sextos, este patrón que es 1/3, ¿sí? Y tiene que darnos 7 sextos. A ver, hagamos esa parte. Bien, entonces sumamos 5 sextos, ¿verdad? Más 1/3. Entonces vamos a multiplicar 6 por 3, 9. Vamos a multiplicar 5 por 3, que es 15. Vamos a sumar y vamos a multiplicar 1 por 6, así, que nos da 6. Y eso nos da 15 más 6 es 21 sobre 9. Perdón, no es 9, 6 por 3 es 18. Aquí cometí un error. Pido disculpas, vamos a corregir inmediatamente. Es 18, no es 9. 18, 6 por 3, 18. Ok, ya está corregido. Ya, 18. Así tiene que hacer también en el aporte. Si se equivocó, corrija. Bien, aquí podemos sacar tercera, ¿verdad? No podemos sacar mitad, sino tercera. Estos dos números son múltiplos de 3. 21 dividido para 3 es 7. Y 18 dividido para 3 es 6. Entonces tenemos 7 sextos. Sí nos salió. Sí nos da 7 sextos. Entonces el patrón es 1/3. Por las dudas, vamos a sumar, aunque esto no lo debe hacer, pero vamos a sumar a 7 sextos, ¿verdad? Le vamos a sumar el 1/3 y tiene que darme 11 sextos. Perdón, el 3 medios, y tiene que darme 11 sobre 6. Entonces vamos a sumar con el patrón, 1/3. Recuerde que ese es el patrón. Bien, entonces aquí aplicamos lo mismo, la carita feliz. 6 por 3 es 18, ¿verdad? 7 por 3 es 21, ¿verdad? Signo más, y 1 por 6 es 6. Ya, 21 más 6 es 27. Y quedaría 27 sobre 18. Y 27 dividido para 18, aquí podemos sacar la tercera también, o la novena. La novena de 27 es 3. 9 por 3 es 27, la novena de 18 es 2. Por lo tanto, sí me da 3 medios. Entonces, confirmado por todos lados que este es el patrón. ¿Cuál es el patrón? 1/3. Entonces aquí respondemos y lo ponemos 1/3. Ahora, en el aporte usted tiene que hacer todo este procedimiento al menos
hasta aquí, esto, ¿sí? Confirmando de que ese es el cálculo que ha hecho y ha encontrado el patrón, 1/3. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Correcto, entonces en la siguiente pregunta tenemos dos literales, literal A y B, y dice así: calcule el área de los siguientes círculos. ¿Y qué es el área? El área es todo esto que usted ve color verde aquí dentro del perímetro del círculo de la circunferencia, y este de color morado que ve aquí. Como yo tengo una cancha de fútbol, por ejemplo, que es un rectángulo, ¿sí? Aquí tengo los arcos, el área chica, como le dicen, y acá tengo el medio campo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo esto, toda esta área que está aquí dentro del césped, todo este césped es el área de ese rectángulo. En la circunferencia o en el círculo, que digamos la fórmula es la misma, pero una cosa es círculo, otra es circunferencia. Circunferencia es todo lo que usted ve aquí con verde, y círculo es solo el borde negrito, ¿ya? Bueno, por aquí nos piden el área de los siguientes círculos. Entonces el área se representa con esta fórmula: área del círculo de circunferencia es igual a pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado. Esta es la fórmula que debemos aprendernos. Pi por r al cuadrado, ¿sí? Ahora, pi es un número constante que nosotros le vamos a dar el valor de 3,14. Un aproximado, porque no es el valor real. El valor de pi es un número infinito, un número decimal infinito, pero lo redondeamos a 3,14. Y el radio es este segmento de recta que va desde el origen o el centro de la circunferencia o círculo hasta el extremo de el borde, cualquier borde. En este caso aquí puede ser también así, o puede ser también por acá, ¿verdad? Todos estos son R's. R es la misma medida. Entonces aquí el radio es de 6 centímetros, ¿sí? Nos dan unidades de medida, entonces tenemos que trabajar con esas unidades de medida. Y también acá en el siguiente ejercicio, en cambio el radio es un poquito más grande, es de 8 centímetros, ¿verdad? Entonces colocamos A, radio 6 centímetros, B, radio 8 centímetros. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente aplicar la fórmula para ambos casos. En el caso primero, en el literal A, tenemos pi, ¿verdad? Reemplazamos los valores pi por 6, ¿verdad? 6 centímetros, que es el valor del radio. A pi por r al cuadrado, entonces r lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí nos quedaría pi vale 3,14, ¿verdad? Y el radio elevado al cuadrado es 36. 6 por 6 es 36. Ojo con esto, centímetros al cuadrado, ¿sí? Porque este exponente que está aquí arribita, este numerito, eleva al cuadrado al 6 y a los centímetros también, a los dos, ¿sí? Entonces sería 6 por 6, 36, centímetro por centímetro, centímetros al cuadrado. Bien, y entonces aquí nos daría el resultado multiplicando 3,14 por 36, y eso nos da 113,04. 113,04 ¿qué? Centímetros al cuadrado, ¿sí? 113,04 centímetros al cuadrado, ¿ok? Hay estudiantes que pueden poner también así, 36 por pi, ¿sí? Centímetros al cuadrado, y también es válida esta respuesta, ¿sí? Veamos con el siguiente. El siguiente es, vamos a reemplazar directamente ya, porque ya tenemos la fórmula arriba. Entonces ponemos pi, ¿verdad? Por, ¿sí? 8 centímetros, que es el radio, y lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Al elevar al cuadrado, aquí nos quedaría antes de eso 3,14, valor aproximado de pi, ¿verdad? Y por 8 por 8, 64 centímetros al cuadrado. ¿Estamos? Listo. Entonces aquí vamos a tener que multiplicar 3,14, ¿sí? Por 64. Y eso nos da 200,96. Entonces el área aquí nos quedaría 200,96, ¿verdad?
centímetros al cuadrado. No se olviden de poner las unidades de medida. O también lo que es lo mismo, ¿sí? 64, ¿sí? Pi centímetros al cuadrado. Listo. Y esos son los resultados obtenidos. ¿Sí? Nótese lo siguiente, que este eleva al cuadrado al 6 y al centímetro. Es decir, el área siempre está en metros al cuadrado, en centímetros al cuadrado o en milímetros al cuadrado. Listo. Seguimos con la pregunta a continuación. Bien, la siguiente pregunta nos dice: encierra las figuras geométricas que corresponden a cada descripción. ¿Sí? Es muy clara la pregunta, ¿no? Encierra, dice. Encierra, debe ser en un círculo, así, o puede ser en un cuadrado, pero usted tiene que encerrar eso, la respuesta correcta, a las figuras geométricas que corresponden a cada descripción. ¿Ok? Descripción. Entonces tenemos dos literales, A y B. Aquí no se ve bien, pero aquí es B. ¿Ok? B, ya. B punto. Ya. Entonces A dice polígono de 4 lados que tiene un par de lados paralelos. Entonces aquí tenemos que ver varios temas, ¿no? Aquí tenemos que ver varias consideraciones. Primero, ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura geométrica cerrada que puede ser regular o irregular. Regular cuando todos sus lados están alineados. Y irregulares como este caso de aquí, que no todos los lados son iguales o son alineados. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un polígono. Todo esto de aquí, todas estas figuras son polígonos. ¿Sí? Ahora, nos dice polígonos de 4 lados. Entonces yo veo que aquí hay un polígono de 4 lados. Vamos a contar los lados. 1, 2, 3 y 4. Este no es de 4 lados, lo descartamos. Este sí es de 4 lados. 1, 2, 3 y 4. Este tampoco es de 4 lados porque solo tiene 3 lados, un triángulo. Y este tiene más de 4 lados. Entonces descartamos esos 3 y nos quedamos con estos 2 polígonos. Bien, y entonces vamos a poner la atención en esos 2, porque esos 2 cumplen la característica de que son de 4 lados, es decir, son cuadriláteros. Bien, y esa figura geométrica o ese polígono que vemos ahí se llama trapecio. Y aquí vemos un trapecio, ¿sí? Así. A ver, vamos con el primero, ¿no? Con este de aquí. Este trapecio de aquí se ve claramente que es regular, o sea, este lado de aquí es paralelo a este lado de aquí y este lado de aquí mide lo mismo que el lado de acá. Entonces, este trapecio tiene 2 líneas, un par de lados paralelos. Sí, ¿cuáles son esos lados paralelos? Este de aquí con el de aquí. ¿Listo? Por las bases del trapecio, base superior y base inferior. ¿Sí? ¿Qué es el paralelismo? O sea, son 2 líneas que van en la misma dirección, tienen la misma inclinación, pero jamás se cruzan entre ellas. Tienen la misma distancia de aquí de un punto al punto que está al frente. La misma distancia de este punto al punto que está acá al frente. ¿Sí? Siempre tienen la misma distancia de un punto a otro. Bien, ese es un paralelismo, es paralelo. Entonces aquí vemos claramente que esa figura geométrica tiene 2 lados paralelos y es cuadrilátera, tiene 4 lados. Entonces a esta figura la vamos a encerrar en un cuadrado, en un círculo, como usted quiera. Ahí. Vamos a revisar la otra, porque tenemos otra y otro cuadrilátero, ¿verdad? El otro cuadrilátero, si lo observamos bien, ¿sí? Si lo observamos bien, también son paralelos, porque aquí está, es así. Tenemos el otro lado de acá, la base inferior, y tenemos los lados de estos inclinados. Y entonces esta figura también tiene lados paralelos. ¿Cuáles son los 2 lados paralelos? Coincidentemente, los mismos lados que están aquí. Estos no son paralelos porque este está inclinado hacia la derecha y este lado de acá está inclinado como para la izquierda. Por lo tanto, no son paralelos. Si nosotros aquí extendemos con una línea imaginaria,
y este también, ya va a llegar un momento en que se van a cruzar y ahí ya no serían paralelos, ¿verdad? ¿Sí? No tienen la misma dirección, la misma inclinación, por lo tanto no son paralelos. Pero es suficiente con un par de lados que sean paralelos, entonces con ese lado paralelo ya hemos encontrado, ¿sí?, lo que andábamos buscando, ¿verdad? Entonces señalamos también esa de ahí. Bien, ya contestamos la primera pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, ¿verdad? La siguiente pregunta, el literal B o el siguiente literal dice triángulo que tiene un par de lados perpendiculares. Entonces tenemos que saber qué significa perpendiculares. Perpendiculares es que se unen dos líneas y se forman un ángulo de 90 grados. Siempre que veamos este cuadrito así, en una esquinita ahí, en un vértice donde se unen dos lados, son 90 grados. Sin que nos pongan 90 grados, nosotros ya sabemos que eso es 90 grados. Por lo tanto, aquí es muy fácil definir que este de aquí tiene 90 grados, que este de acá también tiene dos lados 90 grados, o son perpendiculares, y este también. Son esas tres las que tienen sus dos lados o un par de lados perpendiculares, como dice ahí la descripción. Entonces serían esos dos. ¿Listo? Los de acá no, porque aquí no dice, no hay ningún cuadrito aquí, no hay ningún cuadrito por acá. Es más, se ve a simple vista que estos son ángulos agudos, estos son ángulos obtusos, esto es ángulo agudo, menor de 90 grados, ángulo obtuso mayor de 90 grados, entonces no son perpendiculares. Para que sean perpendiculares tiene que ser exactamente un ángulo de 90 grados, por lo tanto, estos tres triángulos que hemos encerrado en un cuadrado son la respuesta correcta. Bien, continuamos. Bien, en la última pregunta vamos a fijarnos, a poner atención en este concepto de aquí. Y entonces vamos a revisar estos dos conceptos, aunque realmente nos vamos a centrar más en lo que son las líneas paralelas, ¿sí? Pero no está de más, valga la redundancia, estudiar lo que son las líneas perpendiculares, ¿sí? Entonces las líneas paralelas dicen son las que no tienen puntos comunes y se encuentran en la misma superficie. Entonces dos líneas paralelas podrían ser de la siguiente manera, ¿no? Así y así, más o menos así, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí, a ver si puedo, bueno, tenemos aquí, así, van en la misma dirección, para acá, o si lo vamos a ver para el otro lado también, y no tienen puntos en común, es decir, no se cruzan, como por decir, esta línea de aquí con la línea de acá. Esta línea se cruza con esta en un punto aquí de intersección que se llama punto de intersección. Estas líneas se las conoce como secantes, ¿verdad? Se las conoce como secantes porque se cortan en algún punto en un momento dado, ¿sí? Obviamente todas estas líneas están en el mismo plano o en la misma superficie, ¿sí? En el mismo plano o la misma superficie. ¿Listo? Ahora, ¿qué son las líneas perpendiculares? Ahora, otra cosa, aquí la distancia que hay de un punto aquí al otro punto de acá al frente, y si yo tomo la distancia de este mismo punto acá a otro punto al frente, así, siempre va a ser la misma. Por ejemplo, si aquí hay 5 centímetros, acá también va a haber 5 centímetros, y en todos los puntos que estén en la misma dirección, en el mismo sitio, en el mismo lugar de ambas líneas, siempre va a ser la misma distancia, ¿no? Siempre va a ser la misma distancia. ¿Listo? Esas son principalmente las características de las líneas paralelas. A usted se le va a hacer una pregunta, ¿sí? Y tiene que responder. ¿Qué son las líneas perpendiculares? En cambio, las líneas perpendiculares, dice aquí, son las que tienen un punto en común, un solo punto, ¿verdad? No varios. Y forman ángulos de 90 grados. Por ejemplo, si yo tengo esta línea así y esta línea así, aquí yo tengo una línea así, otra línea acá, este es el punto en común, donde se intersectan. Y este forma un ángulo aquí de 90 grados. Entonces este ángulo es de 90 grados
eso inmediatamente usted dice, estos son perpendiculares. También puede ser así, ¿verdad? Así. En este caso, estas dos líneas también son perpendiculares. ¿Son secantes? Sí, sí son secantes porque se cruzan en un punto en común, en un punto. Sí, pero también son perpendiculares porque forman entre ellas un ángulo de 90 grados. Sí, aquí está. Hay textos, libros, o el profesor puede obviar esto de aquí y simplemente poner el cuadrito ese, este cuadrito que se ve ahí, y usted ya automáticamente tiene que saber que ese cuadrito significa 90 grados. Sí, hay otros textos que sí ponen o sí colocan 90, pero la mayoría no. Entonces, cuando usted vea este cuadrito de aquí, este que me estoy refiriendo de aquí, esto, entre esas dos líneas, eso significa que son ángulos de 90 o un ángulo de 90 grados, por lo tanto esas dos líneas son perpendiculares. Listo, con esto pienso que hemos terminado el video de refuerzo académico por esta vez. Les deseo éxitos a todos, adelante con sus estudios.